la calma y el fuego. POV Cat. Hay amores que se construyen en el ruido, pero el mío con Yoongi se había creado en los silencios más hermosos. Llevábamos años juntos, el tiempo suficiente para dejar de ser dos extraños y convertirnos en un solo refugio. Con él, la vida tenía un ritmo pausado y seguro. Yo conocía a la perfección el sonido de su respiración cuando se concentraba frente al piano. Sabía que prefería el café amargo a mitad de la noche y que su forma de decir «te amo» nunca venía en grandes discursos, sino en acciones silenciosas. Cubrir mis hombros con su chaqueta cuando el aire acondicionado del estudio estaba frío, o entrelazar sus dedos con los míos en el bolsillo de su abrigo mientras caminábamos bajo el frío de Seúl. Yoongi era mi hogar, era el muelle firme donde mi vida estaba anclada, la paz que me rescataba de cualquier día difícil. Nuestro amor era un clásico que se sentía eterno, una promesa implícita de que, sin importar lo que pasara afuera, nosotros siempre estaríamos bien. O al menos, eso me repetía a mí misma antes de que las líneas comenzaran a cruzarse. Todo empezó a cambiar la noche del cumpleaños de R.E.M. El lugar estaba lleno. La música retumbaba y el alcohol fluía entre risas apagadas y conversaciones que se mezclaban en el aire. En medio del caos, Yoongi tuvo que apartarse unos minutos para hablar con uno de los productores, dejándome sola cerca del balcón. Fue ahí donde me encontré con Jungkook. Siempre lo había visto como el menor del grupo, talentoso, inquieto y divertido. Pero esa noche había algo distinto en él. Tal vez era la seguridad con la que sostenía mi mirada o la manera en que el viento nocturno despeinaba su cabello mientras apoyaba los brazos en el barandal. A veces pienso que estás demasiado cómoda, Kat, dijo con una sonrisa apenas ladeada, jugando distraídamente con el vaso entre sus dedos, como si hubieras olvidado lo que se siente vivir algo que te sacuda de verdad. Fruncí el ceño, intentando ignorar el vuelco incómodo en mi pecho. Estoy feliz, Jungkook. Eso pasa cuando encuentras estabilidad, cuando encuentras amor de verdad. Él soltó una risa baja. La estabilidad puede ser peligrosa, murmuró, acercándose apenas un paso. Hace que la gente deje de preguntarse qué más podría sentir. El aire frío me erizó la piel, aunque no estaba segura de que fuera por el clima. Durante unos segundos el silencio entre nosotros se volvió demasiado denso, demasiado consciente. Entonces Yoongi regresó. Su presencia bastó para devolverme a la realidad. Rodeó mi cintura con suavidad y dejó un beso distraído sobre mi sien. «Vámonos a casa, estás helada», susurró. Y aún así, mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad y Yoongi sostenía mi mano sobre la consola, la mirada de Jungkook seguía instalada en mi cabeza como una canción imposible de apagar. Las semanas siguientes fueron una batalla silenciosa conmigo misma. Intenté convencerme de que aquello no había significado nada, que solo había sido un momento incómodo, magnificado por mi imaginación. Pero Jungkook empezó a aparecer con más frecuencia. Mensajes breves, miradas demasiado largas durante las reuniones, silencios cargados de intención, hasta que terminé aceptando verlo a solas. La lluvia golpeaba el parabrisas de su auto aquella noche, convirtiendo el estacionamiento subterráneo en un lugar aislado del resto del mundo.
La conversación comenzó inocente, pero la tensión acumulada durante días terminó explotando en un impulso imprudente. Y ese fue el verdadero comienzo del desastre, porque después de cruzar ciertos límites, nada vuelve a sentirse igual. POV Jungkook. Nunca planeé fijarme en ella de esa manera. Eso era lo que intentaba repetirme cada vez que la veía entrar tomada de la mano de Junggi, sonriéndole como si el mundo fuera un lugar seguro mientras él la miraba con esa calma que siempre lo caracterizaba. Jung Gi-hyun tenía algo que yo nunca había logrado encontrar en mí mismo: estabilidad. Él sabía quedarse quieto, yo no. Quizá por eso empecé a notar cosas que no debía. La manera en que Kat se reía cubriéndose la boca cuando algo realmente le daba vergüenza. Cuando fruncía ligeramente la nariz, cuando estaba molesta aunque intentara ocultarlo. O la tristeza diminuta que aparecía en sus ojos cuando creía que nadie la observaba. Y yo la observaba demasiado. Al principio pensé que era admiración, después curiosidad, pero llegó un momento en que verla con Junggi empezó a incomodarme de una forma que no podía explicar. No porque él la tratara mal, al contrario, la adoraba, sino porque ella parecía demasiado acostumbrada a esa tranquilidad. Y Kat no era tranquila. Ella era el tipo de personas que escondía tormentas detrás de sonrisas bonitas. La noche del cumpleaños de Mi-hyun confirmé lo peligroso que se estaba volviendo todo para mí, cuando la vi sola en el balcón, iluminada apenas por las luces de la ciudad. Sentí algo absurdo, ganas de acercarme aunque supiera perfectamente que no debía hacerlo, pero lo hice. Y cuando ella me miró, entendí que también había notado el cambio entre nosotros. Desde esa noche no pude dejar de pensar en ella. Me odiaba por eso. Junggi era alguien importante para mí, alguien a quien respetaba, pero mientras más intentaba alejarme, más terminaba buscándola en cualquier habitación. Y cuando aceptó verme a solas en mi auto, terminé de perder la poca cordura que me quedaba. Recuerdo la lluvia golpeando el cristal, el sonido constante mientras ella evitaba mirarme directamente. Estaba nerviosa. Yo también. Hubo un momento exacto en que todavía podíamos detenernos, fingir que nada estaba pasando y regresar a nuestras vidas normales, pero ninguno quiso hacerlo. Nos besamos y en ese segundo el mundo exterior se apagó. POV Kat. Después de aquella noche en el auto, empecé a convertirme en alguien que apenas podía reconocer frente al espejo. Aprendí a borrar conversaciones con manos temblorosas, a esconder emociones detrás de sonrisas tranquilas y a convivir con una culpa silenciosa que aparecía cada vez que Junggi me abrazaba con la misma ternura de siempre. Y eso era lo peor. Junggi seguía amándome de la manera más pura y estable que había conocido jamás, mientras yo comenzaba a llenarme de secretos. Mientras tanto, Jungkook se convirtió en una tormenta imposible de ignorar. Todo en él era intensidad, las miradas demasiado largas, la tensión en su voz cuando pronunciaba mi nombre, la sensación peligrosa de estar al borde de algo prohibido cada vez que estábamos cerca. Con Junggi encontraba paz, con Jungkook incendio. Y por más que intentaba convencerme de que podía controlar la situación, la verdad empezaba a abrirse paso dentro de mí como una herida imposible de cerrar, porque el fuego no entiende de límites ni de promesas, no sabe coexistir con aquello que toca, solo espera, paciente y silencioso, el momento exacto para arrasar con todo a su paso.